Sabemos Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Este viernes estamos repasando la lección junto con nuestro pastor del Valle Imperial, bueno, de la mayoría de las iglesias del Valle Imperial, nuestro pastor Obed Pérez. Estamos muy contentos de que él está aquí con nosotros para estudiar la lección de este día que, como siempre, tiene como título para estudiar y meditar. Buenos días, pastor. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Pues muy bien, aquí hermanito Carmona, como siempre, es un placer, una bendición poder conectarnos con nuestra audiencia y deseamos que este día el Señor nos conceda bendiciones y podamos pasar un momento agradable con todas las personas que nos escuchan y poder pues compartir algún mensaje que sea de bendición para todos, ¿no? Así es, así es. Pues esta lección, pastor, como usted ya de seguro ya se dio cuenta, ¿verdad? Tiene muchas lecciones que quisiéramos nosotros poder presentar, muchos conceptos que nos pueden ayudar a nosotros hoy en día, aunque esta historia fue algo que pasó ya miles de años atrás. Me llama mucho la atención cómo nosotros con tanta tecnología y todo y tanta ciencia que ha aumentado, la esencia del ser humano pues sigue siendo la misma. Y es impresionante cómo los mismos problemas, los mismos retos que pasaban en ese entonces siguen pasando hoy en día. Y pues la lección de los viernes siempre es como un resumen, ¿verdad? De recalcar las cosas que impactaron más durante la semana. Esta semana pues estudiamos la vida de este personaje, José, y pues me gustaría, pastor, que si usted nos pudiera compartir qué es lo que usted piensa de lo que se presentó durante la lección, si tuviera que resumirlo en 3 cosas que podríamos aprender de la vida de José para estudiar y meditar más a fondo, ¿cuáles 3 cosas serían? Bueno, sí, José es uno de los jóvenes, ¿no?, que resaltan en toda la historia bíblica. Por supuesto que afrontó diferentes dificultades, como ya se ha estudiado a lo largo de la semana. Así es. Él mismo vino de una familia, de un hogar sumamente disfuncional, ¿verdad? Sabemos que
Era una familia de 12 hermanos, Sí. pero eso... Bueno, pastor, disculpe que lo interrumpa, pastor, pero antes de seguir, me he dado cuenta que no hemos hecho algo Sí. dentro de la grabación, ¿verdad? Y me gustaría que usted nos ayudaría para pedir la bendición de Dios en este estudio. ¿Le parece? Bueno, sí, cómo no, seguramente que sí. Vamos a orar entonces, nuestro Padre Celestial, pues aquí estamos delante de ti, siempre es agradable estar en tu presencia, poder recibir de ti inspiración a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos vivir vidas piadosas en un ambiente de santidad, como lo dice tu palabra, como lo dice también tu sierva, la hermana White, y que podamos vivir esos principios que tú nos has enseñado de manera especial en este tiempo último, cuando vemos que los principios se han pues degradado, se han alterado, y nosotros que vivimos ahora en el tiempo final, ayúdanos para vivir a la altura de nuestra profesión de fe y que podamos vivir los principios que hemos aprendido en tu palabra. Así Lo sea. pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ahora sí, pastor, siga adelante. Bueno, pues, como estábamos comentando, ¿no? Daniel tuvo que enfrentar serias dificultades porque venía de un hogar altamente disfuncional. 12 hermanos provenientes de diferentes mujeres o en este caso madres, ¿no? Como Así en el es. caso, por ejemplo, de Lea, que fue la primera mujer de Jacob, luego Raquel, luego Silpa y Bila, las siervas, ¿no? De estas dos esposas de Jacob. Así que él tuvo que luchar precisamente con este tipo de disfunciones, ¿no? Porque no eran hermanos de una misma madre, ¿verdad? Sí de un mismo padre, pero el problema estaba allí, ¿no? Eran de diferentes madres, así que ahí Así había es. ya un problema bastante serio, ¿no? Así que este es un punto en el cual José tuvo que hacer frente, ¿no? Así es. Y gracias a Dios que a pesar de esa adversidad, de ese desafío, con la ayuda de Dios, por supuesto, él pudo sobreponerse, ¿no? A esa situación de disfuncionabilidad. El otro aspecto que sería bueno también recalcar en la experiencia de José es el asunto de su venta, ¿no? A los ismaelitas, ¿verdad? Por supuesto que cuando estuvieron sus hermanos listos para deshacerse de él, porque la intención en realidad de sus hermanos era eliminarlo, ¿verdad? Sí, así Era tan es. fuerte el odio que ellos en realidad lo querían matar. Si no hubiera sido por la intervención de Rubén, ¿verdad? Que en ese momento crítico de la experiencia de José, si no hubiera sido por la intervención de Rubén, que les dijo, no, mejor hagamos un negocio, ¿no? Sí, Porque si lo matamos, pues no vamos a recibir ninguna bendición. Mejor hagamos un negocio, vendamos como esclavo y entonces así es.
recibimos ahí un dinerito y nos compartimos ese dinero, ¿no? Ese es un momento verdaderamente crítico en la vida de José, porque cuando finalmente vino la reconciliación, vemos el episodio bastante sentido de la reconciliación y cuando José, ¿verdad? Los probó y hubo, vamos a decir, ciertas ahí amenazas, ¿no? De que iban a ser prisioneros, lo trató de espías, en fin, y ellos conversando, ¿no? Pensando que José no les estaba entendiendo, decían, esto nos ha venido como una maldición porque nosotros vimos la aflicción en su rostro y nosotros no le escuchamos, ¿verdad? Entonces, ese momento fatídico en la vida de José, cuando estuvo en un momento difícil, ¿no? A punto de morir inclusive, solamente Dios, ¿verdad? Lo pudo ayudar allí, en ese momento, ¿no? De tal manera que fue vendido como un esclavo. Ese es un asunto verdaderamente crítico, ¿no? Pero gracias a Dios que él se pudo sobreponer a esa situación, ¿no? Con la ayuda de Dios, por supuesto. El tercer punto que yo quisiera resaltar es el asunto de su cautiverio, ¿no? En Egipto, porque finalmente es comprado por Potifar, el mayordomo de Faraón, ¿no? Y entonces, ya estando él en esa situación, ¿verdad? De siervo de Potifar, vemos que el Señor lo siguió bendiciendo, lo siguió acompañando. Y claro, sufrió precisamente en la casa de Potifar una tentación terrible, ¿no? Que probó, vamos a decir, su fe, probó su fidelidad al Señor. Cuando la mujer de Potifar lo sedujo, ¿no? Y Sí, le dijo, mira, pues aquí nadie nos ve, no hay nada que pueda eh, darnos a conocer, así que mira, ven y acuéstate conmigo, ¿no? Allí, como joven, él tuvo una prueba verdaderamente durísima, ¿no? Pero vemos entonces la columna vertebral de José, cómo estaba su estructura espiritual, ¿no? Cómo estaba su conexión con Dios, cómo es que José estaba viviendo, no una vida conforme al mundo, ¿no? No una vida secular, una vida superficial como lo vive el mundo, ¿no? Sino tenía una vida basada en principios de amor hacia Dios, de amor al prójimo, de fidelidad, de honradez, de honestidad, de lealtad, proveniente, por supuesto, de su conexión con Dios. Entonces, él pudo superar esa tremenda prueba a la que fue sometido en esa ocasión. Como consecuencia de su negación, de aceptar la invitación de la esposa de Potifar, llegó a la cárcel, ¿verdad? Por su fidelidad, así es. llegó a la cárcel. Ahora, la sierva del Señor dice, por supuesto, que en ese episodio de su vida, en realidad, Potifar no creyó la acusación de su esposa. Eso dice la hermana, La hermana White, en su libro de Patriarcas y Profetas, ¿no? así Dice, es. porque si Potifar hubiera creído que era verdad la acusación de su esposa, lo hubiera condenado a la muerte. Así es. Sin embargo, el ser humano, ¿no? Siempre trata de lavar su nombre, ¿no? Sí. Y eso es lo que
hoy también se puede ver, ¿no? El buen nombre de la persona, ¿no? Hay preocupación, ¿no? Por la estima propia, ¿no? Entonces, Potifar quiso lavar un poco, en gran parte o en su mayor parte, la reputación, ¿verdad? De su casa, de su hogar, de su esposa, aunque no tenía la verdad. Sí, Bueno, quiso lavar un poco eso y mandar a la cárcel, ¿verdad? Así que ya estando en la cárcel, vemos que el Señor, pues lo bendice, ¿no? Lo bendice, lo sigue bendiciendo. Y entonces, la hermana White dice, ¿no? Que inclusive Dios usó todas estas cosas negativas, ¿no? Como llegar a la cárcel, como ser esclavo allí, lo usó para su elevación, sí, ¿verdad? Así que para el Señor, todas las cosas las transforma en bendición, ¿verdad? Lo que para el hombre pudiese pensar que es un descrédito, es una inclusive posible maldición, Dios transforma eso en bendición, por supuesto, con aquellos hijos que le son fieles, que su vida no está basada en esta vida pasajera, en esta vida temporal, sino que está basada en una obediencia a los principios de Dios, principios que son verdaderamente sólidos, como el amor a Dios, como la obediencia a sus santos mandamientos, como la pureza también, que nosotros, por supuesto, debiéramos de seguir, de imitar, ¿no? Y hoy que estamos precisamente viviendo en días difíciles, creo, momentos más difíciles que los tiempos de José, ¿verdad? Deberíamos de ser también fieles, ¿no? Y como dice la sierva del Señor, aquí en Testimonios para la Iglesia, hay un pensamiento muy hermoso, que bien lo pudiéramos aplicar hoy a nosotros, a nuestra iglesia, como miembros de iglesia que vivimos en este tiempo tan secularizado. Si en los tiempos de José habían problemas de relaciones familiares, ¿verdad? Complicadas, hoy también los existen, ¿no? O por ejemplo, sí, hoy los psicólogos o los especialistas en relaciones familiares hablan de familias enredadas y familias desenredadas. Así llaman, ¿no? A los problemas familiares que hoy vive inclusive en nuestra iglesia, ¿no? Hay familias demasiado enredadas, demasiado dependientes. Por ejemplo, si alguien, vamos a decir, va a comprar una casa, la familia tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Con el hijo, la hija que va a comprar esa casa, ¿no? Si no están de acuerdo, no la compran, ¿no? Inclusive, si se van a casar, la familia tiene que aceptar a ese novio o a ese posible esposo de la hija o del hijo, ¿verdad? Y si la familia no lo acepta o lo rechaza o la rechaza, no hay boda, no hay matrimonio. Son familias demasiado enredadas, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Por ejemplo, yo tengo un tío, ¿no? Un tío allá a la distancia que nunca quiso que su hijo se casara. La muchacha a veces fue pretendida por un novio, por otro, y nunca se casó ninguno, ¿verdad? Nunca quiso que ella se casara, ¿no? Era decisión del padre y ella está todavía viva, ¿no? Tiene ya 81 años de edad
el padre ya murió, pero pues ahora ya con 81 años encima, pues ya la situación es complicada, ¿no? Entonces, esas son familias enredadas, ¿no? Entonces, la sierva del Señor, llamando nuestra atención a nuestra situación en este momento, dice, no están sucediendo bastantes cosas en derredor nuestro para mostrarnos los peligros que asedian nuestra senda. Por doquiera vemos náufragos de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados, hay un extraño abandono de los principios buenos, un rebajamiento de la norma de moralidad, están aumentando rápidamente los pecados que atrajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasión del diluvio y la destrucción de Sodoma por el fuego. Nos estamos acercando al fin. Dios ha soportado largo tiempo la perversidad, pero su castigo no es menos seguro. Apártense de toda iniquidad los que profesan ser la luz del mundo. Así que ahí vemos, ¿no? La situación que vivimos precisamente en este tiempo final, ¿no? Como Así es. familias están ahí con todos este tipo de problemas, ¿no? Y nosotros no escapamos a esto también. Sí, pues es importante, como usted ya mencionó, ¿verdad? Recalcar pues lo que usted acaba de mencionar sobre José. Él venía de una familia totalmente disfuncional. Sin embargo, también era una familia bastante espiritual por medio de su padre. Su padre Jacob tuvo una experiencia muy grande con el Señor y obviamente, pues de todo lo malo y lo bueno, llegó el tiempo que José tenía que tomar una decisión. Y él, gracias a Dios, pues tomó la mejor decisión que hizo que él pudiera tener una vida exitosa a pesar de su situación de estar en una familia disfuncional. Porque las pruebas que él tuvo, él podría ponerse como una víctima al respecto de toda la situación, porque él llegó a ser envidiado por sus hermanos y vendido como esclavo, sin en realidad tener la culpa él de ser el hijo favorito de su padre. Al mismo tiempo, pues sabemos de que él fácilmente hubiera podido faltarle al respeto a Dios y a Potifar. Y sin embargo, como usted dijo, ¿verdad? La hermana White es muy sabia. Yo concuerdo con el pensamiento, con lo que ella dice, porque en ese entonces, pues un esclavo no tenía derechos y al ser acusado de esa manera, la condena era la muerte en una situación así. Sin embargo, no fue así con él porque pues yo pienso que lo que la hermana White dice es muy cierto. Y pues esta vida de José nos ayuda pues a nosotros a poder entender y a poner perspectiva hoy en día, porque hoy en día más que nunca hay familias disfuncionales. Ahora hay más familias disfuncionales que lo que ha habido en la historia anterior. Entonces, nomás quisiera terminar con una conclusión, pastor, haciéndole una pregunta que está en la última parte de la Biblia. Perdón, no de la Biblia, del estudio del viernes. Son dos preguntas en una y me gustaría pues que usted nos diera una perspectiva con una conclusión corta que nosotros pudiéramos meditar en ella durante esta semana al concluir esta lección. Y las preguntas son estas. ¿Por qué es primordial aferrarse a la fe y a las promesas de la palabra de Dios, especialmente cuando los tiempos son buenos? Y luego también la otra pregunta dice, ¿por qué es importante estar preparados espiritualmente para los malos tiempos? ¿Qué conclusión nos pudiera dar para contestar esas dos preguntas que nos pueden ayudar hoy en día? Sí, seguramente que la vida nos presenta buenos tiempos, ¿verdad? Hay momentos felices, ¿verdad?
hay momentos también de infelicidad. Eso lo vemos precisamente en la vida familiar, ¿no? Varias situaciones pueden surgir inesperadamente en una familia, ¿no? Puede aparecer, por ejemplo, una ruptura matrimonial. Hemos visto a través de la historia de nuestra iglesia matrimonios que han durado algunos años, ¿verdad? Y de repente hay una ruptura, hay un divorcio, ¿no? Y eso es una tragedia en realidad en el matrimonio, ¿no? Porque quienes sufren más seguramente son los hijos, ¿no? Sí. Y historias como estas los vemos con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, todos aquellos años felices, todo ese tiempo, ¿verdad? De felicidad que vivió la familia, el matrimonio, de repente eso se rompe, ¿no? Y viene una tragedia, ¿no? Y como dijo en la pregunta, ¿no? Entonces vienen malos momentos, malos tiempos. A nadie seguramente le agradan esos momentos difíciles, ¿no? O surge, por ejemplo, en una familia, ¿no? La partida de alguien, ¿no? Alguien fallece y la familia no estaba preparada para esa situación. Entonces, ah, es allí donde nosotros como creyentes, como cristianos, dependemos o deberíamos depender precisamente de nuestra fe en Dios, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo que queda, no, de nuestra vida? Solamente queda Dios, ¿no? Por eso Pedro le dice, ¿no?, al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando ya todo el mundo se había ido, ¿no? Los discípulos, ¿no?, que seguían a Jesús lo abandonaron. Sí. Entonces le dieron la espalda al Señor y entonces Pedro hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Y le dice, Señor, dice, ¿a quién iremos? En los momentos trágicos de la vida, ¿a quién recurrir? ¿A qué promesas aferrarnos? Como sucedió con el caso de el filósofo inglés, ¿verdad? David Hume. Su madre tenía su fe en Dios, pero él era ateo. Y la influencia, ¿no?, del hijo para la madre, ¿no?, la llevó precisamente al ateísmo, ¿no? Quitó de su corazón, de la madre o de su madre, el concepto de Dios, la fe en Dios. Y cuando finalmente la madre estaba en el lecho de la muerte, estaba falleciendo, y entonces su hijo, ¿no?, el gran filósofo inglés, llegó y le dijo, madre, le dijo, ten confianza. Y la madre le responde a su hijo y le dice, hijo, pero ¿confianza en qué? ¿Confianza en quién? Si la única confianza que yo tenía era en Dios y tú lo quitaste de mi corazón. Ahora tú me dices, ten confianza. Pero ¿en quién puedo confiar si yo ya no tengo a Dios en mi corazón? Así es. Qué triste, ¿no? Entonces, la vida, por supuesto que nos confronta muchas veces con realidades indeseables, ¿no?
Entonces, en esos momentos trágicos, en esos momentos de dificultad, cuando estamos frente a una enfermedad, cuando estamos frente a la muerte, cuando estamos frente a una ruptura matrimonial, cuando estamos en esa situación, ¿no? ¿A dónde ir? ¿En dónde aferrar nuestra fe? ¿Con quién aferrar nuestra fe? Solamente Dios, ¿verdad? Así es. Y sus promesas que contienen precisamente su palabra, ¿no? Es lo que nos puede ayudar en esos momentos de crisis, ¿no? Para no descorazonarnos, para no abatirnos, para no sumirnos, ¿no es cierto?, en un abismo de la desesperación. Aferrarnos de nuestra fe en Dios y, por supuesto, en sus promesas que nunca fallan. Así es. Bueno, Dios nos ayude a hacer eso, ¿no? Si así es. Nos toca vivir esos momentos difíciles que la vida a veces nos presenta. Amén. Bueno, pastor, eso nos lleva pues a la conclusión de la lección de hoy. Me gustaría pues que oráramos, y si a usted le parece bien, pues me gustaría terminar la oración yo. ¿Le parece? Bueno, entonces oremos. Querido y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra, por medio de una historia como la de José, nos puedes mostrar muchas verdades que podemos aplicar hoy en día, sin importar la situación que sea, buena o mala. Lo que sí podemos ver a través de la vida de José es que el único que fue fiel aquí fuiste tú. Y esa fidelidad que tú tuviste influyó mucho en la vida de José, como la hemos estudiado hasta este momento. Queremos agradecerte, Padre Celestial, porque nos damos cuenta de que en realidad todos venimos de familias disfuncionales. Pero al estudiar esta historia de José nos damos cuenta de que no importa qué tan disfuncional nuestra familia sea, si nosotros nos aferramos a tus promesas y te obedecemos, tú seguirás siendo fiel y nos bendecirás así como hiciste con José. Padre Celestial, te damos gracias por ello y pedimos que sigas obrando en cada uno de nosotros para que podamos tomar las decisiones correctas de nuestras vidas que quedan por delante. Si en el pasado fallamos, que estas lecciones que estamos estudiando nos puedan mostrar de que aunque hayamos cometido en el pasado, podemos cambiar el futuro, siempre y cuando nos aferremos a ti. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu empeño en siempre ayudarnos a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana. Que tenga un bendecido día, y pues ahora es el día de preparación, así es que primero Dios, esperamos que todos nos podamos reunir en algún lugar. Si usted por alguna razón no puede congregarse, conéctese con una iglesia local, y pues lo esperamos aquí al próximo día para otra lección más de las lecciones para la Escuela Sabática del Valle Imperial. Gracias como siempre, pastor, por su cooperación. Que el Señor le bendiga.